Ya va uniéndose gente. Ok, bueno. Pues esperamos un minutito o así. Y empezamos. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a hacer una especie de presentación, entrevista sobre mi libro. Y bueno, voy a empezar un poco explicando por dónde va a ir. Primero voy a hacer una pequeña presentación sobre quién soy yo. Luego voy a presentar mi proyecto, ¿no? Que es este libro que lo tengo por aquí. No, seguro que sea un poquillo. Y bueno, luego también veréis que están saliendo por aquí algunas ilustraciones y tal. Hay algunas que son de mi libro y otras que simplemente son fotos de la portada y tal, que lo he llevado por ahí. Así que bueno, ¿empiezo ya? Bueno, pues sí, voy empezando ya. Bueno, mi nombre es Pau, o Copa también se me puede llamar, es mi nombre artístico. Y bueno, tengo actualmente 18 años recién cumplidos, de hace un mes. Estoy aquí en Barcelona, viviendo en la residencia Leu, puesto que estoy estudiando una carrera de sociología en la Universidad de Barcelona. Y bueno, lo que os vengo a hablar hoy, que es sobre mi libro, se trata de una novela autobiográfica que estuve trabajando durante 2 añitos y que hace un poco más de 2 o 3 meses pues conseguí publicar con la editorial Círculo Rojo. Y bueno, sencillamente me han concedido este pequeño espacio para hacer una especie de eso, presentación, para hablar un poquito. Y pues eso, me estarán haciendo un par de preguntillas mi compañera Estrella y poco más. Luego también al final pondré una canción mía para que la escuchéis. Luego ya después de despedirme. Y, y creo que ya está. Pues creo que ya podemos empezar con las preguntas. Claro, bueno, yo lo primero, lo que creo que le interesará a todo el mundo, que cuentes cómo surgió esta iniciativa, en qué momento y por qué decidiste escribir un libro. Bien, pues como he dicho que pondré una canción mía, esto no lo había dicho, pues yo llevo ya unos 3 o 4 años escribiendo canciones de rap y poesías y bueno, he llegado a un momento, me di cuenta de que eso no conseguía satisfacerme del todo artísticamente, puesto que era algo muy rápido, no muy volátil, el hecho de que yo, pues sí, tardaba en escribir la letra pues bastante poco, 1 hora, 2 horas, y luego el hecho de grabarla tal, pues tampoco me suponía un esfuerzo tremendísimo. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, me gustaría probar con algo más grande. Al final tampoco hay nada que me lo impida. Y pues eso ha sido de un día a otro, cuando estaba a mitad de este curso de primero de bachillerato, ahora estoy en primero de la universidad, y dije, bueno, pues vamos a probar a escribir un libro. Tampoco sin mucha idea, luego ya hablaré de cómo fue que empecé más concretamente y cómo lo desarrollé. Pero la verdad es que fue algo bastante de un día para otro. No puedo decir que lo llevase pensando mucho tiempo, sino que de un momento a otro dije, bueno, te ganas de probar algo nuevo, creo que puedo hacerlo, así que probamos. Y sí, así fue. Para adentrarnos un poco más en el argumento, la novela habla de un chico que descubre una serie de misterios que suceden alrededor de un lago. Aunque también tienen una participación muy importante en tu novela su mejor amiga Kira y dos chicos que también conoce al acceder al instituto. Hay una cosa que nunca te he comentado, que es que tú siempre dices que Conan va vestido de oscuro y me he dado cuenta de que tú siempre vas vestido de oscuro y además cuando bajas así a comer al restaurante vas como con las manos en los bolsillos, así como encorvado y siempre me imaginaba perdón, ¿ves? A Conan con tu cara. Entonces yo quería saber si tú consideras que Conan es tu voz y qué cosas crees que hacen interesante ver el mundo desde la perspectiva de una persona tan joven de 17 años. Sí, bueno, de 17 años lo dice porque cuando el personaje tiene 17 años, porque es cuando escribí, 17, 16. Entonces, sí, definitivamente podríamos decir que Conan soy yo. De ahí que sea una novela autobiográfica. Autobiográfica, bueno, voy a hacer un pequeño inciso para decir que autobiográfica significa que, aparte de la trama ficticia que yo me he inventado, ¿no? De eso que es una novela, sí que hay detalles que la hacen autobiográfica en el sentido de que hablan de un poco de mi vida y de mi visión y de mi visión de mi vida, vaya. Entonces, sí, Copa vendría siendo yo. ¿Y qué cosas creo que son importantes? Porque claro, al ser el protagonista, pues el narrador es como que le otorga la mayor parte de la visión del relato en general. Entonces, yo creo que lo que le hace importante, y después de estarlo meditando, es el hecho de que luego ya hablaremos de que es un chico pues muy independiente, ¿no? Que actúa mucho por él y por sus instintos. Entonces, él es como que se está centrando en un mundo diferente, en el mundo de los adultos, ¿no? Al final siempre hay una diferencia en estas edades que son tan complicadas porque estamos en medio de todo, de cuando eres un niño,
cuando eres un adulto, pues esa visión cuando él está rozando este mundo y da una visión muy natural, porque claro, acaba de llegar a él, está como muy fresco en ese sentido, y yo creo que tiene bastante gracia el hecho de que él pueda observar a ciertos personajes que son más adultos, porque no solo hay personajes jóvenes, evidentemente, y pues eso, yo creo que eso da una visión bastante completa de cómo yo lo he vivido, perdón. Así que sí, yo creo que eso es lo más interesante en ese sentido. ¿Y con qué rasgos de ese personaje crees que se identifican más los lectores que te están viendo ahora? Perfecto. Pues yo creo que una cosa con la que se puede sentir identificada la gente, bueno, más allá de que evidentemente cada persona se va a sentir identificado con un personaje o con ciertos rasgos de cada uno de los personajes. Pero ya que estamos en el de Conan, podría decir que lo más interesante y lo que más puede conectar con ciertas personas, con personas que se asemejen a mí en ciertos sentidos, puede ser el hecho de sus ansias de intentar salirse con la suya, en el sentido de él solo contra el mundo, vaya, probar a hacer cosas sin miedo, experimentar y llegar donde otras personas no han llegado en ciertos sentidos, en aspirar a mucho, vaya, ser muy ambicioso. Así que yo creo que eso puede sentirse muy identificada la gente al verlo, al decir, es que yo se me pasan cosas por la cabeza que a otros dirían que son estupideces. Yo creo que esas cosas son las que de verdad sirven para conectar con la gente. Así que yo creo que lo más importante de Conan, en ese sentido, es eso. Al ser una novela autobiográfica, también hay varias referencias a tu vida personal. Por ejemplo, ya sabemos que Conan compone y escribe, algunos nombres también hacen referencia a aspectos de tu vida personal. ¿Puedes comentar qué tipo de referencias hay? Pues sí, como ha dicho bien Estrella, hay varias referencias en este sentido de ser autobiográfico. Y puede ser simples detalles, tonterías, como por ejemplo yo, bueno, vivo en Lleida, en una ciudad de, bueno, la cuestión, que hay un barrio dentro de... Luego ya hablaré un poco del espacio donde transcurre el relato y tal, pero hay una isla que contiene un barrio que se llama Alpicat. Pues bien, ese barrio vendría a representar, al menos en el nombre, mi pueblo de origen, Alpicat, ¿no? Es ahí donde me he criado, así que, por ejemplo, son matices que voy añadiendo. Por ejemplo, también está el tema de que hay podríamos decir dos protagonistas más como tal, porque hay varios diría yo más, pero los principales son Conan y Kira. Conan vendría a ser yo y la gracia es que Kira vendría a ser mi expareja de hace pues 2 años y tal, que claro, cuando escribí la novela pues estaba con ella y demás, y entonces, por ejemplo, eso es una referencia muy clara, puesto que ella es un personaje muy importante en la novela. También otra cosa que creo que se tiene que destacar es la relación que tiene Conan con sus padres, que se puede ver que es bastante, en algunos sentidos, engorrosa y complicada, y esa realmente fue una forma de yo poder expresar mi visión de ese sentido, de cómo he vivido yo muchos años con mi familia, de que algunas cosas han sido complicadas, y sentía la necesidad de expresarlo. He intentado expresar muchas veces en canciones, pero no sentía que fuera la forma y creo que con esto del libro me salió mucho mejor. Así que creo que eso son estas referencias que voy haciendo en ser autobiográfico y que creo que si el lector me conoce a mí, puede hacer que la lectura sea mucho más, no sé, que conecte mucho más con él, porque puede verme como una persona que está expresando su vida, que ha conocido, que es una persona totalmente normal, como soy yo, un chaval de 18 años, y que creo que la pueden hacer más especial. Haces también muchas reflexiones sobre inseguridades, sobre problemas de chicos y chicas de tu edad, y de hecho tu personaje pasa por muchas experiencias. Además, llama la atención que lleva una vida muy independiente, lleva una rutina casi de adulto. Y te quería preguntar, si te parece bien, si esa forma de experimentar las cosas, de ir conociendo diferentes aspectos de la vida, si hacerlo así, de esa forma tan libre, es la más adecuada o la más segura para entrar de lleno en todas esas nuevas etapas, o si por el contrario tú crees que tu personaje debería haber estado un poco más apoyado por su familia. Bien, pues la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Como he dicho, esto no solo una presentación de mi libro, sino que también es en cierto sentido una entrevista, puesto que voy a dar mi opinión objetiva sobre ciertos aspectos. Y esta pregunta me resulta muy interesante porque pues yo suelo reflexionar bastante sobre esto. Y es en el sentido de que para mí, al menos, el sufrimiento y el hecho de sentirse atacado y de pasar por experiencias complicadas, digámoslo así, es la forma más rápida, no diré la mejor ni la más segura, evidentemente es la menos segura seguramente, de aprender. Vaya, al final es eso. Cuando una persona está acostumbrada a lo malo,
pues aprende mucho de ello y le sirve mucho, al menos esa ha sido mi experiencia en ese sentido. Entonces, yo creo que Conan le sirvió esto de, bueno, de sentirse solo, de sentirse incomprendido, porque de esta forma pudo avanzar más. Al final el ser humano es inconformista y así es como vamos avanzando, por lo tanto lo malo nos sirve para mejorar. Entonces sí, creo, o sea, no creo que sea una necesidad el hecho de que hubiese estado más apoyado, pero sin embargo sí que es verdad que cuando una persona crece de esta forma, aprende, a lo mejor madura un poco demasiado rápido, como creo que fue el caso de Conan, y recordemos que estamos hablando de mí también, considero que siempre queda una pequeña herida que nunca se llega a cerrar, porque al final es una cosa que te sirve, pero que es un arma de doble filo. Al final también tiene cosas malas. Así que, bueno, considero que sí, hubiese estado bien que Conan hubiese tenido más apoyo de parte bueno, de su entorno, vaya, en esa época que describo, pero sí que no diría que fue malo, necesariamente. Y bueno, ya que lo mencionas, hablas de la relación de alguien de tu edad, de 16, 17 años con su familia o con sus tutores y con profesores. ¿Qué te dijeron tus padres, tu familia o si lo sabe tu instituto cuando contaste que estabas escribiendo una novela? Bueno, pues la verdad es que, de ser sincero, lo llevé bastante callado. Esto si está viendo este directo alguien que me conoce y que me conoció en esa época, pues sabrá que no dije prácticamente nada a mi entorno. Pero bueno, llegó un momento en el que lo tuve que comentar, porque ahora tengo 18 años, pero cuando lo publiqué seguía teniendo 17. Por lo tanto, para publicar un libro tienes que firmar un contrato y demás, y necesitaba pues la ayuda de mis padres. Por lo tanto, tuve que comunicárselo. En un principio pues fue complicado porque, como podéis comprender, el hecho de llegar un día a casa y decirles a tus padres, bueno, llevo 2 años trabajando en un proyecto, me voy a gastar pues 2.000 euros en publicar un libro, tenéis que firmar aquí. Claro, a ver, es comprensible, es bastante comprensible el hecho de que les costara entenderlo, pero sí que al final pues me apoyaron, porque al final es algo positivo después de todo. Y en cuanto a mi instituto, tengo que decir que muy bien, algunos profesores sí que se lo llegué a explicar por el hecho de que, claro, un libro conlleva mucho trabajo y si tienes una vida de estudiante es difícil compaginarlo, por tanto, siendo sincero, yo me pasaba algunas clases pues corrigiendo el libro o escribiendo un poco, entonces a algunos profesores se lo tuve que confesar y la verdad que lo tengo que agradecer porque fueron bastante comprensivos y me dejaron pues desarrollarme en ese sentido. Así que sí, podría decir que la reacción finalmente fue buena. Y volviendo al argumento, una parte muy importante en la novela es el lago, que para mí es casi un personaje más porque prácticamente tiene vida propia. Me gustaría que comentaras más cosas sobre el lago en sí, cómo se te ocurrió destinarle ese puesto tan relevante en tu novela y todo lo que a ti te sugiere. Pues bien, esto ya espero que no se pierda la gente, ¿vale? Porque aquí voy a entrar en un tema un poco más complicado ya. Pero hablando del lago, bueno, para quien no se haya leído el libro, El misterioso lago de Gosho, no es ningún spoiler, ¿vale? Es un lago en el que ocurren algunos misterios y cosas, podríamos decir, inexplicables. Entonces, yo hice una reflexión, una simbología bastante profunda y bastante maquiavélica, podría decir, con esto, porque referencié el lago como el destino de los artistas, de los escritores, de los poetas, de los bohemios en general. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Quiero ser un poco, bueno, lo más claro que pueda, vaya. Para mí, las personas que empiezan a investigar el lago serían como los artistas primerizos, que empiezan a descubrir ese mundo, esas voces que le hablan, ¿no? La inspiración que la llaman, y empiezan pues eso, a sentirse comprendidos, a sentirse seguros. Sin embargo, eso al final te acaba distrayendo de lo que es verdaderamente importante, podríamos decir, como la familia, tus amigos y demás. Entonces, es lo que pasa en la novela, cuando la gente empieza a investigar el lago, pues se vuelve más solitaria, se vuelve más incomprendida en ese sentido. Entonces, no puedo terminar esta reflexión, puesto que tendría que hacer un spoiler, vaya, del libro muy importante, pero sí que podría decir que el destino de quienes investigan el lago es el mismo que el de los artistas. Lo voy a dejar allí para libre interpretación. Espero que se haya entendido, sé que es un poco complicado y más si la gente no ha leído la novela, pero quiero dejar un poco claro esta reflexión, esta paralelización que puede quedar se puede pasar mucho por alto, entonces me gustaría hacer un poco de hincapié en ese sentido. Justo se están viendo detrás de ti muchas imágenes, ahora no, pero se han visto todas las ilustraciones que aparecen en la novela y claro, aparece muchas veces
claro, es interesante leer la novela para entender bien todo eso. Y por cierto, antes de la siguiente pregunta me he dejado de decir algo y es que el lago verdaderamente existe. Quiero decir, yo me inspiré en un lago que existe, bueno, que está cerca de mi casa, al que yo estuve acudiendo durante un verano entero, prácticamente cada día, con mis amigos y tal. Y pues eso, básicamente si alguien se lo lee y tiene mucha curiosidad me puede preguntar cuál es para poder decirle, pues es este, y lo puede ir a visitar. En realidad es eso, existe. ¿Habrá en algún momento visitas guiadas al lago que inspiró el misterioso lago de Goyo? Madre mía. Bueno, hablando justamente de esto, tu novela está contextualizada en un entorno muy especial, muy original además. Sí. ¿Puedes describir cómo tú lo concebiste, cómo te lo imaginas, cómo tú lo ves, este archipiélago tan especial? Pues sí. A ver, aquí ya voy a hablar un poco más de la trama también, o sea, de lo que la rodea, básicamente. La cuestión es que yo cuando empecé a escribir tenía mucha ambición y mucha creatividad y el problema es que, luego hablaré de esto, la creatividad se tiene que poner un límite allí, porque realmente tienes que poner los pies sobre el suelo y decir, vale, esto tiene que cuadrar, si no aquí vamos a hacer un lío y nadie va a entender nada. ¿Qué tal? Tal vez es uno de los errores que existen dentro de esta novela, que es mi primera. Luego ya hablaré también de si estoy escribiendo algo más y tal. Pero... A ver, un momento que me he perdido, ¿de qué estamos hablando? Del archipiélago que nos cuentas Exacto. cómo, en qué consiste. Entonces, sí, para que no se haya leído el libro, existe un archipiélago que contiene 4 islas, Gosho, Jaiba, Castleton y Orleón. Y bueno, para explicar un poco el entorno donde sucede esto, eh, resulta que, bueno, luego también hablaré de qué año está situada la novela, pero la cuestión es que diríamos que yo quise hacer algo muy exótico, pero al ser autobiográfica la novela tuve que situarlo en un espacio inteligible, o sea, que, sí, inteligible, vaya, que tuviera sentido. Entonces, tuve que hacer una hipotética situación en la cual los Estados Unidos inició un proyecto turístico en el cual adquirió este archipiélago a España, sería suyo. Esto para justificar el tema de que se habla español en las 4 islas. Entonces, bueno, se inició este proyecto, el cual pretendía que cada isla contuviera una cultura diferente, o al menos se intentase. Luego ya veremos no fue así, porque al final 2 de las islas se acabaron independizando y acabaron quitando esa esencia que se le pretendía dar. De hecho, también se pretendía que no hubiese tanta tecnología, porque está ambientada en la actualidad, pero allí se pretendía que en esas islas se mantuviera una esencia más mágica, podríamos decir, más lo que yo quise cautivar cuando estaba escribiendo. Así que, bueno, sencillamente salieron de imaginación estas 4 islas. Decir que se visitan 3 de ellas, Jaiba no se visita, sin embargo se explica un poco cómo es y tal. Y bueno, pues eso. ¿Y en qué año dirías que sucede la historia? Pues sucede en el año, no lo dice en el libro, pero es sobre el año 2010, es eso, quise hacer algo bastante actual. Y pues eso, esto lo hice por el hecho de que quería que tuviese elementos exóticos y diferentes para que la gente viera algo diferente, puesto que no quería hacer una novela sobre Barcelona, por ejemplo, porque quería algo más lejano en ese sentido. Sin embargo, sí que eso, cuando la estaba escribiendo me di cuenta de que esto tenía que llegar a un resultado sólido. Es por esto que terminé pues creando como este espacio, ¿no?, imaginario, el cual pues podría existir, vaya. Y bueno, justo como has dicho, no existe tanta tecnología en algunas de las islas, no existe ese nivel de industrialización tal y como lo conocemos nosotros aquí. En algunas, de hecho, ni siquiera hay vehículos de motor. ¿Esta es tu forma de visualizar una forma de vida más sana y concienciada con el entorno? Vale, esta pregunta también es muy interesante y a la vez muy complicada de responder, muy complicada. Yo creo que es más sano este tipo de vida, sí, y de hecho si hice esta antítesis de las 2 islas, bueno, de 2 islas y las otras dos, por el hecho de que en unas están muy industrializadas, como el resto del mundo, vaya, como los países del primer mundo, y las otras no. Esto lo hice para referenciar un poco ese sentimiento, pues de que a todos nos viene a la cabeza de vivir la vida de forma más natural y de alejarnos de las nuevas tecnologías y tal. Sin embargo, sí que es verdad que yo no puedo afirmar categóricamente que sea mejor. Sencillamente digo que a veces a mí, pues sí que me viene a la cabeza decir, bueno, me voy a vivir a una isla yo solo, me las apaño yo, pero claro, sí que es verdad que luego te pones a pensar y te das cuenta de que si hemos llegado tan lejos como sociedad es porque, lo que he dicho antes, el inconformismo, el hecho de que cuando no tenemos algo, lo queremos, y cuando lo queremos, no lo queremos, sino que queremos mejorarlo.
Entonces creo que es el destino de la humanidad, a lo mejor, donde vamos y no podemos impedirlo tal vez. Por otra parte, no suena muy bonito este estilo de vida, sin embargo no es tan fácil y de hecho tenéis que pensar que cuando tú estás viviendo en la naturaleza tienes muy poco tiempo, tienes que estar haciendo muchas cosas y ni siquiera tienes tiempo de pensar, así que es eso. Ahí me gustaría dejar claro que para mí, yo, si me ofreciesen irme a una colonia, por ejemplo, seguramente diría que no, porque una vez ya has tocado las tecnologías es como que te infectas de esas ansias de querer más y ya no podrías abandonarlo muy posiblemente, al menos yo, pero sí que me resulta muy interesante este hecho de vivir en una sociedad más sana, en la que no hayan tantas tecnologías y por tanto decidí hacer esta simbología también. Y ya centrándonos más en el proceso de escritura, ¿cómo dirías tú que se tiene que escribir una novela? ¿Tú te dejaste llevar por lo que surgía así de forma orgánica o al contrario, llevaba un esquema y una idea principal y lo ibas rellenando y completando? Pues bien, antes he hablado de que, bueno, de si estaba haciendo algo más, ahora otro libro. La respuesta es sí, estoy escribiendo otro, estoy empezando porque, como podéis comprender, es un trabajo titánico, entonces se tiene que dejar un cierto descanso para poder volver con ganas, pero esto lo digo porque El misterioso lago de Washoe lo escribí de forma orgánica. En esto me refiero, bueno, se suele decir entre los escritores que hay dos tipos de formas de escribir. Una sería la de brújula, la que yo empleé en El misterioso lago de Washoe. Se trata de dejarse llevar, sencillamente ir escribiendo y lo que va saliendo pues vas evolucionando y demás. Y la otra es la de mapa, que se suele decir, y es la que estoy empleando en el segundo libro. Es por esto que me va bien, me va muy bien, porque así puedo decir los pros y contras. Ni una es mejor que la otra, ni la otra es peor. Entonces, Misterioso Lago de Gosho fue en forma de brújula, así. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que yo me sentí muy realizado mientras la hacía y cuando la terminé sobre todo, evidentemente. Sin embargo, sí que es verdad que conlleva un trabajo mucho más agotador, porque es el hecho de que tú te tienes que acordar de lo que has dicho en la primera página y no te puedes contradecir hasta llegar a las 428, que es el número de páginas que tiene mi libro. Entonces esto es muy complicado. En la forma de mapa, que es cuando tú ya tienes el final pensado, tienes a todos los personajes creados, sabes todo lo que va a ocurrir y simplemente tienes que escribirlo, lo tienes en tu mente planeado. De momento la experiencia que tengo es que es un poco más agotador, un poco menos, da menos ilusión, la verdad, porque es como que ya lo tienes todo pensado, entonces sencillamente tienes que ir escribiendo. Sin embargo, creo que queda un producto mucho más compacto y mucho más para el público. Digamos que yo creo que, para empezar, estoy feliz con lo que he hecho de momento porque me he conseguido expresar de mil formas diferentes. Sin embargo, sí que es verdad que he terminado en un producto muy disperso en algunas situaciones. Entonces, para el siguiente he decidido probar a hacerlo diferente y ya veremos a ver cómo funciona. ¿Y qué fue para ti lo más difícil del proceso de escritura y luego después el de edición? ¿En algún momento te planteaste dejarlo o pudo contigo toda esa cantidad de trabajo que mencionas? Vale, antes de responder a la pregunta, quiero poner en contexto a la gente porque, claro, no se suele saber lo que cuesta escribir un libro. Imagino que todos pensaréis que mucho, pero no sabéis cuánto realmente. Os voy a poner mi situación, por lo menos. Yo escribí, como he dicho, una novela de 428 páginas. Sé que actualmente la gente joven como yo no suele leer mucho, entonces sé que para muchos de vosotros el hecho de leeros un libro tan largo ya os resultará muy complicado de imaginar, ¿vale? Ahora imaginaros que lo tenéis que leer unas, qué sé yo, 12, 14 veces, como fue mi caso. Luego añadidle el hecho de que lo habéis escrito vosotros, o sea, no queda nada de emoción. No es que te emociones cuando llegas al final porque lo has escrito tú y te lo sabes de memoria. Yo, de hecho, ahora no lo sé porque hace ya tiempo, pero me sabía la mayoría de diálogos de memoria, sin exagerar, de tantas veces de leerlo y pensarlo todo el rato. Y luego también sumadle el hecho de que no lo estáis leyendo en papel, lo estáis leyendo en la pantalla de un ordenador, en un Word. Y claro, además, para sumar un poco más, no simplemente es leerlo tú tranquilo cuando te estás a punto de ir a dormir, no. Es leerlo, te acabas de levantar, te has tomado un café, te pones a leerlo, porque claro, no estás relajado, sino que tienes que estar buscando cada mínima falta para corregirla y tienes que apuntarte mil cosas, ir corrigiendo todo, dándole vueltas al coco, entonces es muy agotador. Entonces, ¿qué fue lo más engorroso? Ya respondiendo a la pregunta. Fue la corrección, de sobra. Para mí, escribir El misterioso lago de Gosho, mi libro, no fue nada complicado, ni tuve ninguna complicación, más allá de elaborar una trama así entretenida, pero al final eso me hizo mucha ilusión. El tema de corregir
es de verdad muy complicado y si no tienes mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo, no lo vas a acabar. Estoy segurísimo, o lo vas a dejar a medias. Yo llegué muy lejos, en plan, nunca vas a corregir todas las faltas de un libro, a no ser que lo haga alguien que lleva mucho tiempo y se lo mira muchas veces. Evidentemente en mi libro hay algunas faltas de ortografía, teniendo en cuenta que lo he corregido yo, pero Muy muy poca, ¿eh? pocas, Sí, hay muy sí. pocas. Entonces la cuestión es que, claro, ¿cuántos caracteres debe de haber en mi libro? Hay 400.000 o por ahí o más. Entonces, tienes que revisar cada uno. Algunos siempre falta, pero yo considero que llegué muy lejos. Entonces, llegué a pensar de dejarlo en algún momento. Sí que llegué a pensarlo, pero no me lo planteé de verdad. Quiero decir, no dije voy a dejarlo. Pero cuando estaba editando, pensaba que había entrado en un bucle del que no iba a salir nunca. Porque es eso, tú ya es la 10ª vez que te estás leyendo el libro, has corregido todas las faltas posibles por haber, pero siguen apareciendo más, parece que se multiplican, ¿no? Entonces dices, es que no voy a acabar nunca. O sea, lo dejo por aquí porque llevo ya 2 años trabajando diariamente y no estoy llegando a nada. Pero bueno, por suerte al final no me rendí, conseguí terminarlo y ahora pues tener estas situaciones y experiencias de, por ejemplo, estar ahora mismo presentándolo delante de todos vosotros. Así que valió la pena, vaya. Bueno, eso es una cosa que justo nunca hemos comentado, pero en cuanto a la falta de ortografía, que a lo mejor es lo que más salta a la vista cuando estás leyendo, es verdad que hay muy pocas, por eso yo incluso pensaba que había usado alguna cosa, alguna herramienta o a alguien que te lo corrigiera, pero también, y eso te lo agradezco como lectora, está muy bien ordenado porque no se repite nada, porque lleva una historia como cronológica, pasa todo en muy pocos días, de hecho lo dice, en un fin de semana, en Sí, menos de una semana, sí. no te llegas a perder, sabes perfectamente siempre dónde estás, entonces ahí es donde se ve todo el trabajo que hay, que se nota que de verdad has quitado lo que sobraba, has trabajado mucho, no te has reiterado. Es que una cosa importante es que yo fui muy perfeccionista también. A ver, a lo mejor también fue culpa mía esto. O sea, es muy difícil de encontrar en un diálogo o sea, una palabra que se repita. A ver, si es una palabra como haber, sí. Pero más allá de palabras como, por ejemplo, detalle, no encontrarías otra vez detalle hasta 2 páginas más allá, sino que encontrarías sinónimos como matiz o como cosas similares. Entonces, yo llegué a pulirlo a niveles que se me fue un poco la cabeza, dejando tal vez otras cosas más inconsistentes, pero me centré mucho en esto, la verdad, me centré mucho. ¿Y cómo, de hecho, cómo se hace, cómo se edita y cómo se repasa una novela así, de forma independiente? Pues la verdad es que no es tan difícil. O sea, pese a todo lo que acabo de decir, sí conlleva un trabajo titánico, pero realmente no es algo que esté al alcance de pocos, sino que, a ver, sencillamente hace falta crear un Word, escribir una historia, un libro, pulirlo mucho, corregirlo, enviárselo a una editorial. Voy a hacer un pequeño inciso en el hecho de que yo lo que llevo a cabo no es una publicación como tal, sino que es una autopublicación. No me voy a enrollar mucho porque, bueno, si lo queréis ver ya tengo un vídeo en mi canal de YouTube que luego, bueno, luego diré la dirección y tal. Pero hablando sobre las diferencias entre la publicación y la autopublicación, pero bueno, quería dejar constancia de ello. ¿Qué estaba diciendo? Que cómo se edita y cómo se repasa, o Exacto. cómo lo has hecho tú. Entonces, sí. Sencillamente yo lo hice por mis propias manos. Evidentemente la editorial te facilita, por ejemplo, la maquetación, que bueno, es eso. No quiero hablar muchos tecnicismos para no aburriros, por eso estoy perdiendo un poco aquí, pero la cuestión es esa, que si buscáis información podéis hacerlo todos, no penséis que es algo que solo pueden hacer algunos pocos, sino que realmente si tú tienes ganas, pues adelante porque no hay ninguna complicación más allá de eso, de conseguir corregirla y escribirla por ti mismo. Y si alguien quisiera escribir una novela, ¿qué consejo le daría? Pues la verdad que el consejo que le daría es principalmente que si lo escribe, de verdad es porque quiere, porque tiene ganas, porque si no le aseguro que o le va a quedar algo de lo que no esté satisfecho o no lo va a terminar directamente. Pero, ¿qué consejo le daría yo? Yo le diría que probara a lo mejor con algo como lo mío, algo mucho más personal. Al final mi libro no ha tenido muchas ventas, evidentemente yo soy un don nadie en este sentido. Entonces simplemente ha sido como una introducción al mundo literario, una prueba de intentar explicarme, expresarme y llevarle esto a las personas más cercanas, a mi círculo de amistades. Yo probaría con algo, siendo ambicioso en el proyecto creativo, pero no demasiado ambicioso en el sentido de las ventas y tal, sino que simplemente para probar. Evidentemente el primer libro de nadie va a ser una joya, o a lo mejor sí, pero vaya, no es mi caso, por ejemplo. Y bueno, la cuestión, yo le daría ese consejo que simplemente probara y a ver dónde llega y eso, yo creo que ya puede quedar satisfecho con eso, con esos simples consejos.
Yo creo que incluso leyendo tu libro se puede deducir que has sido mucho más exigente tú contigo mismo que otra persona que te hubiera encargado a ti escribir el libro. Totalmente. Es eso, para un libro lo que más hace falta es, no es talento, sino que es tiempo y esfuerzo y ganas, sobre todo. Es que, sé que es lo típico que se suele decir, pero es que en este caso está clavado, o sea, es tal cual. ¿Cómo pueden adquirir todas las personas que te están viendo tu novela y en qué formato lo pueden encontrar? Bien, pues ahora ya hablando del tema de cómo adquirirlo, si a alguno le ha interesado y demás, se puede adquirir por dos formatos, el digital y el físico. En cuanto al digital, podéis buscar en internet el misterioso lago de Gosho y allí, haciendo una breve búsqueda, vaya, esto funciona así hoy en día, ya te salen varias páginas de compra de libros como Agapea, la Casa del Libro y demás, donde podéis adquirirlo. Y después, si buscáis el formato físico, ¿no? Que es lo que yo os recomiendo, al final es la experiencia, aunque bueno, básicamente lo digo porque yo no me he leído nunca un libro en formato digital, me gusta más conservarlo a la antigua. Entonces, el libro como tal, pues bueno, luego diré el precio y tal, porque varía, depende de cómo. Lo podéis encontrar en Amazon principalmente, que es en físico, y luego también podéis ir a la página web de mi editorial, Editorial Círculo Rojo, y allí podéis encontrarme, bueno, buscando por allí el nombre de autor y tal, que por cierto está firmado como Copa, como mi nombre artístico, con K, K-O-P-A. Y bueno, allí también lo podéis hacer bueno, pedirlo, y entonces yo me encargo de enviarlo personalmente y allí vendría con dedicatoria. Y por supuesto también podéis pedírmelo si sois una persona de mi entorno, me lo podéis pedir porque al final me encargo yo de venderlos, principalmente la mayoría de las ventas las he hecho yo como tal. Entonces podéis pedírmelo y yo os lo puedo dar. Y bueno, sobre el precio que yo le establecí es bastante barato, de hecho me trajo problemas, ahora lo explico. Yo le puse 15 euros, el cual es un precio que está bien para unos libros, pero para el mío, que es bastante largo, contiene bastantes ilustraciones y demás, vendría siendo muy poco. Y de hecho, por eso, si lo compráis en la página web de la editorial, os costará, no sé si era 18 o así, creo que era 18,60, porque claro, cuesta 5 euros el envío, entonces la cuestión. Pero en internet cuesta más dinero, el de Amazon creo que estaba en 22 euros por el hecho de que al tener una paginación tan grande y tal, me retiraron el libro de estas páginas, principalmente pues por esto, por tener un precio muy bajo, así que tuve que subirlo y allí lo podéis encontrar. Pero bueno, el precio original son 15 euros, si alguien me lo quiere pedir y se lo puedo dar yo en mano, pues ese es el precio. Y en tus redes sociales entonces pueden encontrarte, pueden también pedirte el libro, también pueden, imagino, seguir tu trayectoria musical, los temas que vas subiendo. Si no lo recuerdas, así ya lo tienen también por aquí. Perfecto, pues sí. Podéis seguirme principalmente donde estoy más activo últimamente es en Instagram también, aunque tampoco mucho, no es que me vaya mucho el tema de las redes sociales, que es copa barra baja BCN, en YouTube lo mismo, copa barra baja BCN, en Spotify últimamente también estoy por ahí, así que lo mismo, copa barra baja BCN, y sí, creo que eso sería todo. Vale, pues aprovecho justo para pasarte algunas preguntas que están mandándonos. Esta también la tengo yo. ¿Nos puedes adelantar algo de tu próxima novela? Vale, de momento tampoco puedo adelantar mucho porque no tengo, o sea, lo tengo muy pensado, pero no quiero decir nada porque posiblemente cambie cosas y demás. Pero básicamente tratará de un tema que me interesa mucho, que son los problemas mentales, de una forma no directa, sino que de ahí vendrá la trama. Y será una novela, o sea, será una novela, no, el tipo de libro será una novela, vaya, y no será autobiográfica y será mucho más reducida en cuanto a las páginas, o sea, será un producto mucho más compacto, mucho más para el público. Ya no será solo para mí, sino que será más para vosotros, vaya. Entonces será mucho más adulta también, los personajes serán adultos, ya no habrá ese clima más infantil que puede generarse en algunas partes, aunque el misterioso lago de Gosho trata temas muy serios, pero al ser los protagonistas de 16 y 17 años y además ser autobiográfica, pues evidentemente está en un entorno más de jóvenes y tal, pero la siguiente considero que será bastante más adulta. Vale, muy bien. Una duda que tenía yo también cuando lo estaba leyendo. Se ve poca literatura juvenil escrita por gente joven. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, que en el instituto todas las lecturas obligatorias que os hacen, te gustaría que entre esas obras que hay que leer hubiera obras de gente, de autores jóvenes?
Sí, la verdad es que yo, de ser sincero, siempre me he quejado mucho de las lecturas que nos hacen leer en la ESO, en el bachillerato, tanto, bueno, en el colegio ya, ni te digo, pero la cuestión es que considero que la lectura que nos hacen leer no es la que nosotros queremos y es por eso que luego se crea un rechazo en muchas personas hacia los libros, por el hecho de que no les han enseñado libros que de verdad les gustan. Al final yo siempre digo una cosa, hay un libro para cada persona y bueno, miles de libros para cada persona. No os penséis que todos son novelas de amor y demás, sino que hay libros muy interesantes que una persona como yo, que tampoco solía leer mucho, pues le han logrado cautivar e interesar muchísimo más que cualquier otra película o serie. Entonces, sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Tengo una cosa en la Sí, cabeza. sí, bueno, también, justamente hablando sobre esto, ¿las editoriales se interesan por el trabajo de gente joven? Pues la verdad es que yo creo que les es bastante diferente. Al final, esto es un negocio. En cuanto a las publicaciones normales, cuando ellos ponen la inversión, no sé si se interesan más por gente joven, yo más bien diría que no, sino que se interesan más por gente que ya tenga una cierta trayectoria y demás. Pero al menos en mi caso, como yo tuve que hacer la inversión y tal, pues supongo que los es bastante indiferente. Pero a ver, un cierto grado de ilusión supongo que sí que les hace ver que hay gente joven que realmente pues está haciendo estas cosas. Claro, bueno, justo hablábamos eso de las pocas obras que se leen en los institutos escritas por gente joven, Sí. entonces quizás ese podría ser tu próximo público, dirigirlo a institutos. Sí, podría probar, pero bueno, no sé, la verdad. Es que es eso, es muy complicado también decirle qué libros leer a una masa de gente, porque es eso, dentro de un grupo de gente no puedes, como mucho puedes hacer a la gran mayoría, pero ya te digo, a mí muy complicado que me hicieran leer un libro que me gustara, puesto que a las otras personas seguramente no les gustaría. Es eso, cada persona tiene su estilo y supongo que tiran por algo más básico y más plano. Entonces no se arriesga mucho a poner una novela así más complicada, con más temas más complicados de tratar por el hecho de que para la mayoría de gente a lo mejor sería más angustiante. Y te preguntan también, ¿te gusta la música? ¿Compones? Pues sí, es eso. A mí, en cuanto a la música, siempre he sido bastante prioritario con el rap, con el hip hop y demás, y la poesía. Siempre es lo que me ha gustado y por eso llevo pues 3 años escribiendo y también grabando algunas canciones. De hecho, me hace bastante ilusión comentar que hace poco pues he comprado varias cosas de un micrófono, un escudo de aislamiento y demás cosas para poder grabar y producir mis propias canciones, que al final es algo que no me lo tomo muy en serio porque considero que hoy en día el tema de la música, de cómo se llega a triunfar, pues no, para decirlo de una forma clara, creo que haciendo lo que a mí me gusta no podría llegar nunca a triunfar y haciendo lo que hago, vaya. Entonces es algo que hago muy para mí, que me lo paso muy bien y que disfruto mucho y que me siento muy satisfecho. Y sobre todo por el hecho de cuando sea mayor, mirar retrospectivamente, escuchar esas canciones y decir, hostia, es que tenía 18 años, estaba en la residencia Leu en el primer año de la carrera y creo que eso me va a llenar por encima de cualquier cosa. Muy bien, pues a ver si alguien más se quiere animar a hacer algún tipo de pregunta. Si no, pues Ponemos ya la canción que despídete, hemos claro. preparado y lo damos por finalizado. Vale, sí, pues bueno, habéis visto al final detrás de él siempre todas las ilustraciones que nos dejó, o las que ha ido haciendo también para publicitar su libro. Lo tenéis ahí y lo vamos a recordar igualmente en la publicación, podréis seguirlo en todas sus redes sociales. ¿Quieres comentar algo del tema que vamos a escuchar? Sí, me gustaría hacer una breve introducción. Se llama Ráfaga de Pensamientos, es un tema que grabé en el local de un amigo mío. Puede que esté por allí, Jordi Gusto se llama, me gustaría hacer mención. La cuestión es que lo escribí al principio del confinamiento, cuando nos encerraron a todos, y de hecho lo grabé durante esa temporada. Y lo grabé de forma bastante cutre, tengo que decirlo, la cual la calidad no es que sea la gran cosa, pero sí que considero que es mi obra más pulida en cuanto a poesía. O sea, considero, no os esperéis un ritmo aquí muy brutal, sino que es muy pausada y tal, pero creo que para terminar un evento como este, pues va muy bien. Al final es algo muy tranquilo y muy reflexivo, que yo creo que os puede dejar pensando después de todo lo que he dicho. Ya veis que no solo he hablado de mi libro, sino que he hecho varias reflexiones. Así que nada, yo lo dejo por aquí. Espero que no os haya aburrido con mi charla y que hayáis podido entender todo lo que he dicho. Y nada, os agradezco mucho vuestra atención y lo dejamos por aquí, ¿no? Pues hasta otra.
triste y solitario. La felicidad es mi amigo imaginario, precario. Lucha por mantenerse en pie, pero varios labios besé y me intoxiqué por fastidio. Son demonios con los que lidio, envidio la facilidad de un vídeo, porque captura realidades con un clic y yo me estanco pensando en blanco con el pic y es tan fácil morir, me lo cuestiono. Mientras otros ríen con su teléfono, yo pienso, investigo, lo observo todo, pero eso no funciona. Habrá que cambiar de métodos patéticos que observen más mi físico que quién soy. No sé de dónde vengo ni tampoco dónde voy, pero sígueme, acompáñame en este viaje y limítate a acariciar con suavidad el paisaje. Tengo ojos para ver, oídos para escuchar, una traca y dos pulmones solo para respirar, un corazón que late y que me mantiene vivo. Pero ¿quién es el causante de estas letras que me escribo? No lo sé. Ni siquiera Dios lo sabe y somos testigos de una vida hasta que esta acabe. El átomo es la magnitud que podemos medir, pero lo cierto es que aunque no lo pensemos no existe un fin. Solo es un rastro, una recomposición de antiguos restos, como palabras que al juntarlas forman textos. Y yo rayado porque nadie me corresponde y aunque llegará el momento, no sé ni el cuándo ni el dónde. Y eso irrita, no tener lo que uno necesita. Lo cierto es que nuestra necesidad es infinita. Somos inconformistas y eso nos empuja al frente. Es por esto que no somos un destino sino un puente hacia otro ser, ni hombre ni mujer sino consciencia, enfocado al conocer, distanciado de dolencias. Para mí todo no es más que conmoción, como la latencia en la que vivo anclado en corazón. No hay perdón cuando hablamos de violación de los derechos, pero el que gana siempre narra los hechos, por lo que el daño se borra como una mancha y el olvido cae al agua pero de plancha. Creo que es momento de decir adiós, de irme, pero dejar sonando mi voz, hacer de esta melodía un auge de tristeza y sumarle a esta letra una postita belleza. Solo tengo tres certezas, una que el tiempo transcurre y la otra que mientras hay cosas que ocurren, también que en el Edén hay algo que me observa y que espera con paciencia para marcar su sentencia. Pero no, yo no les dejo, estoy perplejo, la realidad que veo no es más que un reflejo. Y yo que soy, y contra qué me rebelo, si yo estoy en la tierra pero él está en el cielo. Pero él está en el cielo intocable desde la fragilidad del suelo. Pero él está en el cielo intocable desde la fragilidad del suelo. Pero me queda algo, un ápice de fe, de confianza para poder vencer, aunque eso no es más que una norma evolutiva. Hacernos creer que en cualquier cueva hay una salida cuando a veces no, porque estamos en un pozo y morimos esperando aquel golpe milagroso. Nos callamos, quedamos quietos y si mal nos vamos, los años borrarán las huellas que juntos dejamos. ¿Para qué entonces todo esto? Seguir luchando al fallo por el primer puesto. Para mí una vida es demasiado poco tiempo, y más si gasto la mitad entre pena y lamento. Y que es cierto, ¿quién es un buen ejemplo cuando nadie sabe nada pero cree estar sabiendo? Y eso es engañarse, creer ser más es un delito, porque todos somos ínfimos en un largo infinito.